¿Quiénes eran los donatistas? ¿Qué objetivos perseguían? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos con San Agustín de Hipona y su texto Contra los donatistas. Esta puede ser una obra de arte en San Agustín de Hipona, si lo vemos desde la perspectiva literaria, es decir, como una poesía o una novela. Hemos querido daros el Salmo de San Agustín, pero también hacer una introducción contra quiénes eran estos tipos que se llamaban donatistas, justamente por seguir a su maestro Donato. Por supuesto, el donatismo fue otra de las sectas religiosas a las que San Agustín tenía cierta aversión por atacar a la Iglesia Católica. Veamos más detalladamente el nacimiento del donatismo y cómo San Agustín compuso este salmo, porque se llama Salmo contra donatistas. Antes de escuchar este podcast, debo advertir que es una edición especial que junta todos los diálogos y análisis que San Agustín tuvo con los donatistas. Así que sin más preámbulo, entonces, vamos allá. Bueno, entonces, ¿quiénes eran los donatistas? Bueno, antes de explicar quién eran específicamente los donatistas, vamos a hacer un poco de perspectiva, un preview, un background, ¿ok? El cristianismo había sufrido numerosas persecuciones alrededor del siglo III, y una de las más sistemáticas fue en el gobierno de Decio, el emperador Decio, en los años 249 y 251. El cristianismo era visto como una amenaza para el emperador, pues estos estaban construyendo un estado dentro de otro estado y su aceptación en Oriente se hacía cada vez más grande. Pero el problema más grande era para los cristianos, porque hacer sacrificios al emperador no era algo cristiano, y los cristianos estaban, obligados a hacer sacrificios. Sin embargo, el sacrificio era una obligación. Además, debía ser probada mediante un cumplimiento llamado libellus, que certificaba que el ciudadano cumplía con el sacrificio. Con el tiempo, lamentablemente, muchos cristianos fueron doblegados a aceptar el mandato del emperador y muchos adeptos al cristianismo traicionaron su ideología cristiana, dando al emperador toda la información sobre estos cristianos, ¿no es cierto?, que hacían el mal. Por lo tanto, estos cristianos, ¿no es cierto?, que no querían hacer adoraciones, no querían hacer sacrificios, fueron acusados, ¿no es cierto? Fueron acusados por otros cristianos, y a estos cristianos que avisaban al emperador se les llamó traidores. Todas las persecuciones posteriores terminaron con el reinado de Diocleciano en el año 284 al 305, que fueron tiempos de paz y tolerancia religiosa, aunque luego se volvió a perseguir a los cristianos con mucha más dureza. Se tuvo que hacer un edicto de tolerancia que fue firmado por Galerio, donde los cristianos pudieron estar tranquilos nuevamente. Finalmente tuvo que llegar Constantino I para que el Imperio Romano aceptara el cristianismo como la religión oficial de todo el territorio. Pero aquí lo grave, chicos, lo grave fue la persecución, ¿no es cierto?, de los cristianos con el emperador Decio. Esa fue más terrible, ¿no es cierto?, porque estos cristianos que decían que estaban a favor del emperador, ¿no es cierto?, decían, mira, este cristiano no está haciendo los sacrificios que debiera, no está haciendo los sacrificios correspondientes. Por lo tanto, estos cristianos quedaron como traidores en la época de Decio. Bueno, los cristianos, cuando hubieron los tiempos de paz, quisieron revelar todo lo oscuro que hubo en la persecución de Decio. El gran problema surgió cuando se consagró como obispo de Cartago a Ceciliano, quien había participado con Félix de Aptungi, considerado traidor en esos años. Es decir, Ceciliano, en los tiempos de Decio, ¿no es cierto?, informaba al emperador de aquellos cristianos que no obedecían la ley romana, junto con Félix de Aptungi.
Los obispos se reunieron inmediatamente para invalidar la elección y elegir como obispo de Cartago a Mayorino. Con el tiempo, las diversas sucesiones dieron con Donato Magno, maestro de la secta donatista. Donato no quería que los que fueron vinculados con las traiciones de Decio ocuparan puestos públicos, porque eran traidores. Primero tenían que bautizarse nuevamente y aceptar la fe para hacerlo, cosa que no querían volver a hacer. Estos hombres, ¿no es cierto?, que estaban a favor del emperador Decio, no querían volver a bautizarse, ¿no? Y Donato, ¿no es cierto?, protestó contra aquello. Protestó porque en efecto, ¿no es cierto?, se sentía traicionado por estos hombres que hicieron, ¿no es cierto?, estaban a favor del emperador con Decio, y luego, tiempo después, ¿no es cierto?, ocupan cargos públicos. Constantino I promulgó muchas legislaciones donde se condenaba totalmente a los donatistas, haciendo que cerraran sus iglesias. No obstante, el mismo Donato logró que Constantino I lo indemnizara por todos los años de aquella legislación. El donatismo, ¿no es cierto?, se expandió en todo Cartago y el norte de África, quedando las rivalidades perfectamente divididas. Estaban los que estaban con Ceciliano, a quien los donatistas llamaban traidor, mientras que por otro lado estaban los donatistas, ¿no es cierto? Hubo un comisario imperial llamado Macario que trató de conciliar las dos posturas, pero fracasó irremediablemente y no haciendo más que acrecentar las diferencias. Por lo tanto, ¿cuál era la filosofía de Donato? De este obispo, ¿no es cierto?, que estaba en contra del nombramiento de estos traidores en la época de Decio, con cargos públicos. ¿Cuál era la filosofía? Bueno, bajo esta especie de justicia, los donatistas querían vengarse de quienes habían sido traidores al cristianismo. De aquí se forma el primer, chicos, pongan atención, el primer cisma de la iglesia. ¿Qué es un cisma? Es una ruptura que se da dentro de una organización. Este es el primer cisma, el cisma donatista es el primer cisma, ¿no? Cisma de la iglesia. De hecho, este es uno de los más importantes en la historia del cristianismo. Los donatistas consiguieron muchos adeptos tras sus peticiones de indemnizaciones sociales, políticas y económicas. Estos representaban un gran problema para la Iglesia Católica y sobre todo para San Agustín, que nunca aprobó a los donatistas. Uno de los conceptos fundamentales para los donatistas era la pureza. Esta pureza de la que hablaban los donatistas estaba aceptado bajo el concepto de que los hombres de la iglesia deben ser perfectos y puros. Los hombres de la iglesia deben ser perfectos y puros. ¿Qué significa esto? Que los hombres que quieran entrar a la religión donatista no deberán tener ningún pecado en su haber y además no deben tener ninguna vinculación con traidores. De aquí se dividen los hombres en dos clases, los puros, que son santos, y los impuros. Por lo demás, nadie que haya sido impuro puede volver a ser puro o a ocupar algún cargo en la iglesia. De alguna manera, la iglesia de Donato era la iglesia de los mártires cristianos que fueron asesinados a manos del emperador y gracias a los traidores que lo entregaron. El problema de la filosofía donatista radica justamente en el planteamiento de hombres perfectos y puros. De hecho, los donatistas exigían un segundo bautismo en el caso de los traidores para que se purificaran. ¿Cuál era la opinión de San Agustín? Agustín tiene la idea de que todos los hombres pueden llegar a ser buenos por medio de su voluntad. Eso ya lo habíamos visto. Aplica los principios cristianos de piedad y misericordia para quienes cometieron pecados y quieren arrepentirse. Nadie es totalmente puro, pues nacemos del pecado original de Adán, por lo que no podemos esperar que todo hombre sea intachable. Así termina la discusión San Agustín. No se debe alabar a los malos por causa de los buenos, ni se debe abandonar a los buenos por causa de los malos. Por lo menos,
el tema del bautismo quedaría arreglado hasta algunos escritos posteriores. Por ejemplo, otro que los atacaría sería Cresconio y Petiliano, donde San Agustín dedica de hecho 2 libros grandes que no vamos a ver, pero básicamente San Agustín, chicos, lo que está diciendo es que no existen los hombres perfectos, no existen los hombres libres de tachas, no existen los hombres puros absolutos, no existen. Y uno puede llegar a ser bueno y muy bueno por medio de la voluntad, pero perfecto nunca va a poder ser así. Por lo tanto, los donatistas están exigiendo algo imposible. Y además San Agustín dice que hay que darle una oportunidad a estos hombres que bien fueron traidores, pero hay que darle una oportunidad porque hay un principio de misericordia, hay un principio de piedad en Dios. Había un obispo del partido de Donato que se llamaba Emérito. Era una persona un tanto fría e indiferente con los que le rodeaban, según San Agustín. Sin embargo, ese día donde Emérito y Agustín tendrían el debate, el obispo donatista aceptó entrar a la iglesia para tener la discusión ahí. El debate que tuvieron fue relativamente corto, pues Emérito no supo responder bien a ninguna de las preguntas hechas por Agustín. Finalmente, Agustín lo trata de una manera cordial al despedirse, pidiéndole que se una a la Iglesia Católica, cosa que nunca se supo bien si finalmente lo hizo. Una de las réplicas que tenía San Agustín era con un obispo también, aparte de Emérito, Parmeniano, amigo de Ticonio, quien también fue obispo en su tiempo. Parmeniano acusaba al obispo católico de Córdoba, llamado Ocio, en el año 294. Luchaba incansablemente con el arrianismo, pero fue acusado por ayudar al emperador Decio a entregar a los cristianos a la muerte. De acuerdo con San Agustín y con la bibliografía de Ocio, no hay pruebas que puedan culparlo. Ocio fue relacionado con Ceciliano para reunir gente que hiciera comunión con ellos. Uno de ellos fue Milcíades, quien logró, gracias a Constantino I, exculpar a Ceciliano y a Ocio. Se acusaba al emperador cristiano de tener mucha influencia de parte de Ocio y que al final de cuentas Ocio nunca logró ser condenado. Lamentablemente para los donatistas no había ninguna prueba para condenar a Ocio. Parmeniano se quejaba también de que uno de los más polemistas sacerdotes fuera antidonatista, Optato. De hecho, este sacerdote escribió un libro llamado Contra el donatista Parmenio, que como pueden imaginarse, es una carta en contra del donatista. La separación que hace Parmenio, y no solo él, sino que todos los donatistas, es que existen los hombres buenos y malos. Los buenos son los que condenan a los malos, acusados de traidores, y los malos aquellos quienes condenaron a los buenos de forma vergonzosa. San Agustín dice no existen necesariamente los buenos y los malos de forma separada, sino que los buenos y los malos existen en conjunto, ¿no? Todos tienen la oportunidad de ser perdonados, como lo establecen los principios cristianos. ¿Contra quién más estuvo San Agustín? Contra Gaudencio. Gaudencio, de hecho, amenazó a San Agustín con quemarse dentro de una iglesia con unos cuantos compañeros. Sus debates con San Agustín, la verdad es que están llenos de falacias. Quizás sea uno de los debates más desesperados que haya tenido la secta donatista en contra de San Agustín. De acuerdo con Agustín, Gaudencio inventa amenazas y asesinatos que han cometido los católicos en contra de los donatistas, pero Agustín tilda esta conducta de paranoica, diciendo que no pueden referirse así a cualquier persona. En todo caso, a los herejes, como eran considerados donatistas, se les corregía, pero muchos de los donatistas aprovecharon esto para denunciar violencia contra ellos. Incluso muchos de ellos se autoexiliaron diciendo que los habían exiliado. De acuerdo con San Agustín, chicos. Mucho se habló del amor que tenía San Agustín incluso por sus enemigos, a propósito de los principios cristianos que debía seguir. De hecho, Agustín llamaba a amar a los maniqueos aun cuando lo de ellos era cometer herejía. Sin embargo, con el tiempo esta mirada de San Agustín cambió. San Agustín seguramente se vio abrumado por el cisma donatista y la unión con los grupos rebeldes llamados los circunceliones. Los circunceliones se unían a cada cisma para aprovechar de dar sus quejas sobre el imperio.
Mientras los donatistas se quejaban de la religión, los circunceliones se quejaban de la economía, la sociedad y todos los problemas administrativos del imperio. La unión de los circunceliones con los donatistas era la ocasión perfecta de San Agustín para justificar el empleo de la represión física a los herejes. Fíjense cómo cambia San Agustín. Una interpretación de las Sagradas Escrituras, específicamente en el Evangelio de Lucas, daría la razón para justificar la violencia. Fíjense este relato, chicos. Escuchemos. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, ya que todo está preparado. Al rato después, todos comenzaron a excusarse. Entonces, enojado, el padre de familia dijo: ve pronto por los pobres, los mancos y los ciegos, y trae acá a todos ellos. El siervo llegó y le dijo: todos están aquí, señor, pero aún hay lugar. El Señor le dijo: entonces ve por los caminos y por los vallados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Ninguno de esos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Lucas 14:15. La fuerza de la coacción al decir oblígalos a entrar, Agustín la interpreta como un símbolo de disciplina y orden que posteriormente resultará en la voluntad divina que se pregonaba en la Santísima Trinidad: memoria, inteligencia y voluntad. Está de más decir que esta justificación de la parábola de la cena en Lucas justificaría la represión posterior de la Iglesia Católica contra todos los herejes. Estamos hablando ¿de qué estaremos hablando, chicos? Un tiempo más. De la Santísima Inquisición. Finalmente, ya en el año 411, en la conferencia de Cartago, Marcelino, quien era un excelente cristiano, hizo la proclamación donde los donatistas son condenados por sus doctrinas. Y el Salmo de San Agustín, bueno, es un salmo bastante largo. Para San Agustín el concepto de cisma era una cuestión difícil y vergonzosa. Los donatistas representaban una religión de resentimiento, donde se exige al ser humano algo que no es, pues nadie puede ser perfecto. El perdón y la misericordia es algo central en la obra de Jesús, y los donatistas no lo están aceptando. Es así que San Agustín compone un largo salmo a la secta donatista. Bueno, es un salmo tan largo, chicos, que ustedes lo pueden leer en la descripción del video, no hace falta que uno lo lea, pero es bastante revelador, y es un salmo justamente dedicado y modificado para que los donatistas lo leyeran, ¿no? Ese era el propósito de este salmo. Y bueno, terminamos, ¿no es cierto?, este podcast, ¿no es cierto?, contra los donatistas, bastante interesante porque nos trae a colación algunas cosas políticas que han ocurrido en los países, ¿no? Por ejemplo, bien se podría decir que hubieron nazis, ¿no es cierto?, que después de la Segunda Guerra Mundial hicieron muchas cosas, ¿no es cierto?, se escondieron de alguna manera, algunos ocuparon incluso cargos políticos, algunos militares, algunos dieron incluso alguna asesoría, ¿no es cierto?, como aquí fue en Chile, ¿ya? Por lo tanto, es difícil, es difícil. Lo que dice San Agustín es cierto, no se le puede exigir al hombre ser perfecto, ¿ya? El hombre no es perfecto, pero después de haber tenido después de que un hombre cometa una traición de tales proporciones, ¿no es cierto?, o sea, entregar a alguien totalmente y voluntariamente, no es que haya sido acusado, sino que voluntariamente entregar a alguien, yo creo que es terrible, ¿no? Es terrible y es justificado tener una pena con respecto a eso, ¿no? Bueno, a los donatistas los podríamos ubicar como un movimiento social que buscaba justicia por las persecuciones en tiempos de Decio. Este fue un texto relativamente corto,
porque solo consta de un salmo, ¿no es cierto?, de este salmo, donde San Agustín cuenta la historia de los donatistas, junto con el resentimiento, ¿no es cierto?, que estos tienen debido a los traidores de esos tiempos. Cabe destacar cómo comprendían el concepto de perdón o misericordia de los donatistas, porque claramente no perdonaron nunca a los dichos traidores. Después de esto, chicos, ¿qué piensan ustedes? Ustedes en esos tiempos, y con la justificación de San Agustín de que el hombre no es perfecto, ¿hubieran perdonado a estos traidores? ¿Hubieran dicho, sí, podemos hacer, bueno, no quiero decirlo así, pero la vista gorda y podemos perdonarte, ¿no es cierto?, lo que hiciste en tiempos de Decio? ¿Qué harían ustedes? Ahí les dejo entonces la reflexión. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Den like, comenten, compartan, suscríbanse, accedan al blog que está en la descripción del video, donde está todo esto de los donatistas. Muchas gracias. Chao.